Y vamos a continuar con la información. Les comentaba hace un ratito que vamos a tomar este tema de todas las asistencias, de todas las ayudas que la industria automotriz ha venido desarrollando con el paso del tiempo y que de una forma o de otra ayudan a las personas, sobre todo aquellas personas de la tercera edad que todavía se sienten fuertes, que todavía se sienten con ganas más que otra cosa para seguir manejando. ¿Cómo es que toda esta evolución, mi querido Héctor Ruesga, hoy hace una diferencia significativa con respecto a la conducción que tienen las personas de la tercera edad o las personas como yo, que aunque no somos todavía de la edad dorada, pues ya no llegamos con todas las capacidades al 100, que tenemos que utilizar, por ejemplo, lentes. En algún momento a mí vino la gente de la FIA y se acercó para preguntarme que si yo requería lentes para conducir. Les dije en aquel momento que no, que yo podía manejar sin ningún problema. Y en ese momento, Héctor, me mandaron a hacer con un equipo de especialistas que ellos tienen aquí en la Ciudad de México, bueno, allá en la Ciudad de México, un examen. Y a raíz de eso fue que yo empecé a utilizar lentes para manejar y esto, la verdad es que pues ya tiene algunos años, ¿no? O sea, yo estaba todavía en los treinta y tantos cuando me percaté que para tener sobre todo una mayor seguridad al volante, había que utilizar lentes. Me parece que muchas personas están en esas condiciones, que muchas personas están precisamente ahí y no nos damos cuenta lo necesarias que son todas estas tecnologías y estas ayudas para hacer nuestra conducción más segura, Héctor. Bien dices, este tema que es muy importante de hadas y nuestros queridos abuelos, yo estoy seguro que gracias a esta tecnología, más de un accidente, por supuesto que ya se evitó. Y una de las por las cuales a mí me gustaría empezar, que hemos visto de cerca con clientes que ya son adultos mayores, el tema del frenado, que cuando tienes el tema de precolisión, antes de que te acerques demasiado al coche de enfrente o si el vehículo que va delante de ti se frena y acortas la distancia, el mismo vehículo te alerta e inmediatamente frena si tú no reaccionas. Es una de las que a los adultos mayores más les ha ayudado porque a veces pierden esa noción de la distancia o se llegan a distraer un poco y la reacción de sus reflejos no es la misma. Entonces, esta es una de las asistencias que más les llama la atención porque han llegado al garage y nos dicen, oye, es que el coche de repente se me paró, se me amarró. Inclusive a veces se llegan a asustar porque pues obviamente actúa el coche por sí solo. Entonces, ya después comprenden que no, fue precisamente una de estas asistencias de seguridad del frenado precolisión, que es una de las que más pueden evitar los accidentes. Y fíjate que otra que nos han llegado a preguntar mucho es el asistente de abandono de carril, que cuando vamos precisamente en el carril que escogemos, pues sí, si te desvías un poquito, empiezas a morder un poco la raya, el mismo auto hace la corrección. Entonces, para los adultos mayores de repente puede ser un poco impactante si no sabían que el vehículo lo tiene, porque resulta ser que de repente se subieron a manejar el coche del nieto y pues más de uno tuvimos y tenemos abuelos que tenían su Ford, su Chevrolet por ahí guardadito y era el que inclusive es el vehículo que se va heredando entre las generaciones y de repente manejan el vehículo del nieto o de la hija y ahí es donde viene la sorpresa, ¿no? Pues, oye, es que el coche solito gira o solito se mete al carril o de repente se abandona el carril, no puedo dejar de o no puedo quitarle esa alerta que emiten, ya sea acústica o las sensaciones áptiles que vibra el volante o el asiento. Entonces puede llegar a ser un poco, pues sí, te puede sorprender que de repente tengas estas sensaciones y no sepas lo que está o que las tenía el vehículo. Entonces, hoy en día nos hemos dedicado bastante en el garage a explicar a estos adultos mayores, a nuestros abuelos, ahora estos vehículos tienen todo esto. El abandono de carril, el freno de colisión, el tema de que encienden las luces automáticas o cuando giras el volante las luces se direccionan, también lo agradecen mucho. Porque bien dices, tú empezaste a usar lentes a los 30, 35 mayores, ¿sí? Igual yo llegué a los 40 y todo este tipo de ayudas y asistencias para tener mejor visibilidad, vaya que han ayudado, son de las dos que yo les llamaría más la atención, que son las que más sorprenden. Abandono de carril y frenado de colisión o el frenado de emergencia. Cuando frenamos súbitamente, se encienden las luces, los flashes, precisamente las intermitentes, para advertir que nosotros estamos parados. Casi de por sí no tenemos la costumbre nosotros de cuando tienes que frenarte súbitamente en el periférico, en el segundo piso, en la carretera, inmediatamente encender las intermitentes para que los vehículos que vienen atrás sepan que hay algo adelante y puedan frenar con más tiempo, sobre todo en lluvia, neblina o condiciones como las que te tocó ahorita manejar en Europa.
es indispensable tener esa acción. Ya los vehículos lo hacen por sí solos, ¿sí? Y otro tema que estabas tocando, ¿qué mantenimientos podemos tener? ¿Te has dado tú cuenta dónde están los sensores, Cristian, normalmente puestos de estas tecnologías? Del parabrisas. Sí, exactamente. Y en algunos vehículos, de repente, les da por ponerle stickers, ya sea, o la placa del coche, de repente la pueden poner en ciertos lugares por gusto o porque le quise poner el sticker. Hay sensores de hadas y sistemas láser y cámaras que no deben de tener ningún objeto que los tape. Entonces, si ponemos un sticker, una calcomanía, o si ponemos el portaplacas, o si ponemos algún aditamento, podemos afectar estos sensores y marcarían fallas. Pero una de las cosas importantes también que se suscitan, en condiciones un poco extremas, vamos a entender terracería, un poco de lodo, o ahora en lluvia, que es muy común que vas en la carretera y por supuesto el coche se va ensuciando por la suciedad del piso, de la lluvia, esa mezcla que se hace de lodos, y llegas a tapar las cámaras un poco. Es importante que si de repente el vehículo nos alerta con sus alertas de diagnóstico en el cuadro de instrumentos, te va a marcar que hay algún problema con el sistema ADAS, bajar y checar que estén limpias las cámaras. Es muy importante. Estas cámaras están enfrente, muchas por la parrilla, un poco abajo también, y también en el parabrisas, como bien acabas de nombrar, donde tendríamos el retrovisor básicamente, pero viendo hacia enfrente están esas cámaras. De hecho, si vemos nuestro coche de frente, vamos a darnos cuenta que tiene esos pequeños ojitos, que es muy importante que el cristal parabrisas esté limpio y en condiciones óptimas para poder trabajar las cámaras correctamente. Entonces, no stickers, limpiarlos continuamente, estar al pendiente en carretera si hay alguna alerta, porque ha pasado que de repente los sensores se ensucian y a veces no nos damos cuenta a tiempo, entonces puedes llevarte un susto esperando que entre el HADAS y no entró, o el control de crucero adaptativo. Ese tipo de herramientas hay que tomar en cuenta que dependen mucho de la óptica que llegan a tener los sensores, por así decirlo, o de la forma en la que sensan hacia enfrente. No es mucho el mantenimiento que hay que darles. Básicamente hay que estar conscientes nada más de limpiarlos frecuentemente o de ver que estén limpios, ¿no? No suelen fallar y son muy comunicativos cuando detectan alguna avería. De ahí viene otro factor importante, porque han llegado al garage temas de que está fallando el HADAS, precisamente llegan, escaneamos y nos marcan ciertas irregularidades o ciertas fallas de calibración. Pero sucede que esos vehículos de repente por algún percance tuvieron que cambiar su parabrisas, no pusieron el parabrisas adecuado. De repente si blindan los vehículos es muy frecuente que los parabrisas, si tú blindas gran parte de los vehículos que hoy tenemos, pierden cierta capacidad las cámaras porque tienen el aumento del cristal tan grueso. Entonces en algunos casos se logran recalibrar, en otros ya no es posible dependiendo del grosor y el nivel del blindaje. O si cambian el parabrisas, si viene sombreado, si viene tintado, si viene con algunas otras cosas, hay que cerciorarse que cuando cambiamos parabrisas, fascias, parrillas, esas partes de colisión, que sean exactamente las mismas y tengan las especificaciones del fabricante para que cuando las reinstales todo funcione correctamente y no se lleven la mala sorpresa que de repente conseguí el parabrisas más barato, que es lo que nos hemos encontrado en esos casos. Conseguí el parabrisas más barato, pero ¿qué crees? No trae la ventana para que funcione bien el sistema y de ahí empiezan los problemas de regreso. Ahí es un tema muy importante también el de estar bien conscientes de todo lo que comunica, como tú lo acabas de decir, por parte del vehículo hacia el auto y hacia toda la tecnología, porque como tú bien dijiste, tenemos sensores, tenemos radares, hay muchas piezas que están ubicadas, por ejemplo, detrás de los emblemas de las marcas, ahora son cada vez más grandes y han aprovechado este reposicionamiento para ubicar precisamente en esta pieza específica mucha de la comunicación, de la información que le dan al vehículo de la tecnología. Pues muy bien, Héctor, este fin de semana tendremos parte de esta información allá en la edición impresa del periódico Excelsior en el consultorio, pero por el momento, pues vámonos un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.